De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si los guía el Espíritu Santo, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del hombre: la lujuria, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistades, los pleitos, las rivalidades, la ira, las rencillas, las divisiones, las discordias, las envidias, las borracheras, las orgías y otras cosas semejantes. Respecto a ellas, les advierto, como ya lo hice antes, que quienes hacen estas cosas no conseguirán el reino de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu Santo son el amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí mismo. Ninguna ley existe que vaya en contra de estas cosas, y los que son de Jesucristo ya han crucificado su egoísmo junto con sus pasiones y malos deseos. Si tenemos la vida del Espíritu, actuemos conforme a ese mismo Espíritu. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo: «Ay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmos hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto debían practicar sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las plazas. Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta». Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo: «Maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros». Entonces Jesús le respondió: «Ay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo». Palabra del Señor. La primera lectura es un pasaje de la carta a los Gálatas, capítulo 5, que dice cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Nos ayudan mucho a confrontarnos, a ver si nuestra vida está siendo llevada por el Espíritu de Dios. Primero enumera San Pablo a los Gálatas lo que viven aquellos que se dejan guiar por un desorden egoísta. Esta carta se escribió a mediados del siglo I, y si nosotros la escuchamos, esto se sigue viendo en la sociedad, en nuestro mundo, en nuestra ciudad, entre nosotros, en nuestra familia. Quiero enumerarlas porque parece dichas para hoy. Lujuria, impureza. Vayan pensando y verán que casi todo eso se sigue viviendo ahora. Idolatría, brujería. Y no solo se sigue viviendo, sino quizá más que antes. Ahora hasta públicamente hay brujos que se hacen propaganda y vengan y yo les hago trabajos y que todo lo resuelven a través. ¿Cuánta brujería? Y a veces hasta personas que siguen viniendo al templo, aparentemente con fe. Enemistades. ¿Quién de nosotros no conoce o vive enemistades? Gente que no se quiere, que se odia. Pleitos, se siguen viendo. Rivalidades, ira. ¿Con cuántas personas iracundas nos encontramos a veces en un día? Hay mucha ira en el corazón de los hombres. Rencillas entre familias, entre hermanos, entre primos, entre vecinos, rencillas, divisiones.
discordias, envidias. Somos envidiados o envidiamos a muchos también. Borracheras, no se diga. Borracheras, los fines de semana. Una gran cantina es Guadalajara, y no solo los fines de semana, todos los días. Borracheras, gente que vive ebria. Orgías, que también nos damos cuenta que existen, y otras cosas semejantes. Esos son los que se dejan dominar por un espíritu egoísta. En cambio, dice San Pablo, en contraste, los frutos del Espíritu son estos, y enumera los famosos 9 frutos del Espíritu. ¿Qué son estos? No sé si se lo sepan de memoria. Ahora en el catecismo a los niños se les enseñan los frutos del Espíritu, tomada precisamente del capítulo 5 de la carta a los Gálatas, que se conocen poco, por lo menos los de antes no nos formamos, aprendíamos otras cosas, los mandamientos y basta, no mucho. Ahora en los nuevos catecismos se habla más del fruto, de los frutos del Espíritu. Son estos, así los enumera esta traducción litúrgica de la Biblia. Amor, empezando con el amor. ¿Tienes amor? Estás viviendo bajo la acción del Espíritu Santo. ¿No hay amor en tu corazón? No tienes al Espíritu Santo. Por más que tú digas y que vayas y vengas y hables mucho, si no hay amor, no está el Espíritu Santo ahí. Alegría. La alegría es fruto del Espíritu Santo. Quiere decir que la tristeza no es fruto del Espíritu Santo. La depresión no es fruto del Espíritu Santo. Es lo contrario. La alegría. Que todos sabemos lo que es esa paz interior, ese gozo, ese disfrutar de lo que Dios nos da, ese ser positivo, alegría. Que no necesariamente significa estar riéndote, porque hay quienes por temperamento pues son alegres, les encanta, pues es su temperamento. Puede haber un alegre serio, o sea, la seriedad, pero la alegría es interior, es más profunda, pues. ¿Cuántos hasta payasos se la pasan riendo y por dentro, todos sabemos, por dentro está llorando? Es decir, hay mucha tristeza. Es una alegría del corazón que viene independientemente del temperamento, alegría, paz. La falta de paz interior y de paz a nuestro alrededor, si creamos conflictos, no estamos guiados por el Espíritu Santo. La generosidad. ¿Eres generoso o eres egoísta? Sería lo contrario. Generoso, das, compartes. Si tienes al Espíritu Santo, serás generoso. La benignidad. Ser benigno, buscar siempre el bien, ver el lado positivo de la vida, de las cosas. Lo contrario sería pues la negatividad. Y hay personas negativas, diarios están quejando, diarios están insultando, diarios están ofendiendo, diarios de su boca sale pues lo que hay en el corazón, odio. Y en cambio los benignos, pues es gente llena del Espíritu Santo, que hace el bien, que habla bien, que busca el bien. Benignidad. Bondad es muy parecido. ¿Somos bondadosos? ¿Seremos buenos? O al revés, malos. Hay en el corazón oscuridad o luz. La luz de la bondad viene del Espíritu Santo. Todo esto no es solo obra humana. Puede haber alguien pues bueno naturalmente, pero la bondad auténtica viene como don del Espíritu Santo. Son los frutos del Espíritu. Bondad, fidelidad a Dios sobre todo. Aquí no es solo fidelidad en el matrimonio. Casi siempre cuando oímos hablar de fidelidad pensamos en el matrimonio. No, es fidelidad a Dios, en sus mandamientos, en lo que quiere para nosotros. Ser fieles, llenos de confianza, llenos de correspondencia al amor de Dios. La mansedumbre. Pone San Pablo como fruto del Espíritu la mansedumbre. Es decir, personas mansas, no violentas. Lo contrario sería agresivas, violentas, de todo. Así hay que no tienen al Espíritu Santo. La mansedumbre, ser manso. Aprendan de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón.
La mansedumbre es fruto de la humildad. Y Jesús tenía esa cualidad. Pues todas estas, pues porque estaba lleno del Espíritu Santo nuestro Señor. Mansedumbre. Y dominio de sí mismo, o sea, templanza, dominio de sí mismo, que no nos ganen las pasiones desordenadas que todos llevamos, que no explotemos, que no caigamos en excesos. Dominio de sí mismo es una lucha constante, pero el Espíritu Santo, si está en nosotros, nos hará dominarnos a nosotros mismos, estar sobre nosotros. Por eso el examen de conciencia, por eso el confrontarnos con la palabra, por eso la oración, para vivir dominados. Dominio de sí mismo. Estos son los frutos del Espíritu, son 9. ¿Los tendremos? Si alguien dice, sí, yo los tengo todos. Yo tengo amor, generosidad, dominio, alegría. Ojalá y que sí, así sea. Todos deberíamos tenerlos, porque todos hemos recibido al Espíritu Santo desde el bautismo y lo seguimos recibiendo a través de su palabra, de los sacramentos. Cada comunión, el Espíritu Santo viene. Cada oración auténtica, el Espíritu Santo actúa. Entonces sí tendríamos que tenerlos, pero no nos apresuremos a decir que sí. Nos falta. Hay que pedirle a Dios nos ayude a seguir luchando para ir adquiriendo esos frutos. Hoy le pedimos a San Ignacio de Antioquía. Creo que él vivió de acuerdo a los frutos de este espíritu. Es uno de los primeros místicos, podríamos decir. Una mística muy primaria, pues, pero ya se le notaba un amor al Señor de este obispo de Antioquía, que muere hacia el año 110 en el Coliseo romano. Las fieras lo destrozan, pero antes lo hacen recorrer desde Antioquía, que está en Siria, lo hacen recorrer kilómetros preso. 10 soldados lo llevan encadenado, sufriendo desde entonces todo ese recorrido. Su martirio empezó desde que lo sacaron de su sede, lo llevan encadenado hasta Roma para matarlo. Y en el camino escribe cartas, por eso es padre de la Iglesia. Escribió 7 cartas, famosas cartas de San Ignacio de Antioquía. Cortas, pues porque está preso, encadenado. Lo sueltan un poco para que escriba, y escribe 7 cartas, donde recomienda sobre todo a la Iglesia la unidad. Es el escritor sobre la unidad. Qué importante vivir unidos para los cristianos de todos los tiempos y en su época más. Tiene una imagen muy bella, San Ignacio dice, como las cuerdas de una lira, de una guitarra, deben estar unidos, cada cuerda cumpliendo su función para que la melodía sea agradable a Dios. Una imagen bella de la unidad. Es el primero, esto resalta hoy pues la prensa católica de San Ignacio, es el primero que le llamó Iglesia Católica a la Iglesia de Cristo. En una carta que escribió de esas 7, una era a los esmirnenses de Esmirna, y ahí escribe, se le ocurre este término, la Iglesia de Jesucristo es católica, católique en griego, es católica, es decir, universal. Y miren, se sigue llamando a la Iglesia como la llamó Ignacio. Él acuñó este término, Iglesia Católica. O sea que le debemos a él incluso la identificación de la Iglesia de Cristo como católica, más que cristiana. Los primeros que le dieron nombre de cristianos fueron los de Antioquía, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero ya decir cristiano ya es ambiguo, porque los protestantes nos han ganado el término cristiano. Uno dice soy cristiano y creen que no es católico, que es protestante. Nos ganaron el término los protestantes, se autodefinen cristianos. Nosotros somos cristianos, pero para distinguir de los demás, católicos, Iglesia Católica. ¿A quién se le debe? A San Ignacio, este autor tan antiguo.
Y bueno, nomás un último hecho, se estudia, de hecho ahorita yo en un curso estoy hablando de San Ignacio, de sus 7 cartas, y todo es muy larga su doctrina. Y como siempre tengo que elegir alguna parte para exponer y que nos sirva a todos. Pero quiero un hecho que sucedió cuando él venía preso, estando en Esmirna, una ciudad del Asia Menor, se da cuenta que allá en Roma están haciendo gestiones para que lo libren y no lo martiricen, porque ya había cristianos allá en Roma. Fueron ante el emperador, había senadores que simpatizaban con los cristianos y fueron a decirle: viene preso desde Antioquía Ignacio, queremos llegar hasta las autoridades más altas para que lo suelten, que no lo maten. Se da cuenta Ignacio desde Esmirna y escribe su carta a los romanos, que es una de las 7 cartas. ¿Qué les dice? No haga nada para librarme de la muerte. Yo cuando muera por Cristo empezaré a ser imitador de Cristo. Yo lo quiero. Y dijo una frase que está en todos lados, en el catecismo, en muchos documentos se hace alusión a esta frase, incluso en la introducción que trae nuestro misal, aquí la tenemos, esta frase que está en la carta a los romanos, que es muy bella. Era poeta, era místico Ignacio. Dice así: soy trigo de Dios y he de ser molido por los dientes de las fieras para llegar a ser pan limpio de Cristo. Soy trigo de Dios. O sea, les dice, no, al contrario, yo soy trigo y necesito, para hacer pan, ¿cómo se hace el pan? Pues con granos de trigo molidos. Para hacer pan de Dios, pan de Cristo, para subir al cielo, necesito que me muelan los dientes de las fieras. Soy trigo de Dios, quiero ser molido por los dientes de las fieras. Así que al contrario, no me salven de esta muerte gloriosa. Al contrario, asusen a las fieras para que vengan y me coman. Qué valiente, ¿eh? ¿Quién puede decir eso antes de su muerte? Sí, que yo muera, que yo sufra por ti. Solo los muy valientes y muy santos. Ignacio fue uno de ellos. Pues hoy lo recordamos. Otra cosa, ya para terminar. Otro detalle que sabemos, pero esto no es tan seguro, pero es posible, que aquel niño que puso Jesús en medio de los apóstoles para decirles: el que no se haga como niño no entrará en el reino de los cielos, y puso en medio a un niño, según una tradición, era Ignacio. Y con el tiempo llegó a ser obispo y luego mártir. Si saca uno cuentas, sí pudo ser, que sería un niño de 8 años, cuando Jesús vivía hacia el año 32, 33, tendría 10 años. Con el tiempo, a sus 70 y tantos, 80 años, pudo haber sido el mártir Ignacio. Es posible. Si es así, imagínense qué vida tan llena de frutos. Haber conocido a Jesús de niño, haber convivido con los apóstoles. Por eso pues llegó a ocupar un cargo en una iglesia muy importante, que era la iglesia de Antioquía de Siria. Y sobre todo, morir por Cristo, ser trigo molido por los dientes de las fieras. Pues aprendamos de Ignacio y pidamos hoy su intercesión. Que así sea. Jesús.